Volví de un viaje de negocios, abrí la puerta de mi apartamento y encontré a mi hijo y mi nuera tirados en mi sofá después de haber bebido mi vino de $60,000. Mejor no dejar que las cosas buenas se echen a perder, mamá, me dijeron con una sonrisa burlona. Pero eso no fue lo peor. Días después recibí una llamada del corredor inmobiliario. Alguien había solicitado una evaluación de mi apartamento sin mi conocimiento. Y cuando llegó el camión de mudanzas a llevarse mis cosas, ahí fue cuando les mostré quién manda de verdad. Pero déjenme contarles cómo empezó esta pesadilla, porque lo que hicieron después fue mucho peor de lo que imaginé. 10 días. Eso fue todo lo que tardé en cerrar el negocio más importante de mi carrera en Chicago. 10 días soñando con regresar a mi hogar, a ese apartamento con vista al parque que compré con mi propio dinero después de años de trabajo incansable. Cuando metí la llave en la cerradura, mi corazón latía con esa anticipación dulce de quien regresa a su refugio. Pero el aire que me golpeó al abrir la puerta no era el aroma limpio de mi hogar. Era olor a alcohol, a cigarrillo, a abandono. Y ahí estaban ellos. Julián, mi único hijo, despatarrado en mi sofá de cuero italiano con los pies sucios encima de los cojines que había bordado a mano cuando él era apenas un niño. Isabella, mi nuera, recostada a su lado con esa sonrisa de gato satisfecho, jugando con su teléfono como si estuviera en su propia casa. Entre ellos, sobre mi mesa de centro de mármol importado, un cementerio de botellas vacías que hizo que todo mi cuerpo se tensara. No podía ser. Por favor, que no fuera lo que estaba pensando. Mis ojos buscaron frenéticamente y entonces lo vi. El cristal oscuro inconfundible, la etiqueta dorada que conocía de memoria, el sello de cera roto en pedazos sobre la mesa. Mi Chateau Margaux del 53. Vacía. Completamente vacía. $60,000 tirados como si fueran agua sucia por el drenaje. Pero no era el dinero lo que me partía el alma en ese momento. Era la historia detrás de esa botella. Mi esposo me la regaló el día de nuestro 20º aniversario de bodas. Roberto, mi amor, mi compañero de vida, había ahorrado durante meses para comprarla en una subasta exclusiva. Nos prometimos abrirla juntos el día de nuestra jubilación, cuando finalmente tuviéramos tiempo para disfrutar de la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero él murió 2 años después, y esa botella se convirtió en algo más que vino. Era un pedazo de él, un pedazo de nosotros, la última promesa que nos quedaba por cumplir. Y estos dos la habían destrozado como si no significara nada. Isabella levantó la vista de su teléfono y me vio parada en la entrada, paralizada, sosteniendo mi maleta con manos temblorosas. «Oh, Verónica, regresaste», dijo con esa voz melosa que siempre me ponía la piel de gallina. «No te esperábamos tan pronto». Julián ni siquiera volteó a verme. Siguió mirando la televisión, mi televisión, como si yo fuera invisible. Caminé hacia ellos sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Tomé la botella vacía entre mis manos, todavía tibia, todavía con gotas rojizas en el fondo. El aroma complejo de las uvas de Burdeos flotaba en el aire, burlándose de mí, recordándome lo que acababa de perder. Esta botella, susurré, mi voz quebrándose, valía $60,000. Isabella soltó una risita, como si acabara de contar un chiste gracioso. «Oh, vamos, no seas tan dramática. Es solo vino, Verónica. Además, ya sabes lo que dicen, mejor no dejar que las cosas buenas se echen a perder, mamá». La forma en que dijo mamá, con ese tono condescendiente y burlón, hizo que algo dentro de mí se retorciera con rabia. Julián finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló más que su silencio. Indiferencia. Pura y absoluta indiferencia. «Mamá, relájate. Solo es una botella de vino. Podemos comprarte otra si tanto te importa». «No entienden», dije, sintiendo las lágrimas quemar detrás de mis ojos. «Esta botella era de tu padre. Era nuestra promesa. Era invaluable». Isabella se incorporó en el sofá, ajustándose su blusa de seda color crema que tenía una mancha de vino como una herida abierta. «Ay, Verónica, siempre tan sentimental con las cosas del pasado. Necesitas aprender a soltar, a vivir el presente. Mira, te hicimos un favor. Ahora ya no tienes que seguir guardándola y torturándote con recuerdos tristes. Deberías agradecernos». Agradecerles. Quería que les agradeciera por profanar el recuerdo de mi esposo, por destruir algo sagrado, por invadir mi espacio y tratarme como si fuera una vieja tonta.
Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la botella en la mesa antes de que se me cayera y se rompiera, añadiendo más dolor a esta herida abierta. Entonces empecé a notar más detalles. Había otras botellas vacías esparcidas por la sala. Reconocí las etiquetas con horror creciente. Mi Petrus del 61, que había comprado en París durante un viaje de aniversario. Mi Romanée Conti del 70, regalo de un cliente importante que se convirtió en amigo. Mi Screaming Eagle del 92, que adquirí el año en que mi negocio finalmente despegó y me convertí en consultora independiente exitosa. Cada botella valía miles de dólares. Cada botella tenía una historia, un momento de mi vida capturado en cristal y vino. Y lo habían bebido todo como si fuera alcohol barato de gasolinera. ¿Cuántas botellas?, pregunté, mi voz apenas un susurro ronco. ¿Cuántas botellas de mi colección bebieron? Isabella hizo un gesto despreocupado con la mano. No sé, perdimos la cuenta. 5, 6 tal vez. Julián, ¿cuántas fueron? Él se encogió de hombros. No sé, tampoco llevé registro. De todas formas estaban ahí solo juntando polvo. Juntando polvo. Mi colección cuidadosamente curada durante 30 años, conservada en condiciones perfectas en mi cava climatizada, cada botella limpiada y revisada regularmente, cada temperatura controlada al grado exacto, estaba juntando polvo según ellos. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, logré preguntar. Solo una semana, dijo Isabella con despreocupación. Nuestro apartamento está en remodelación y necesitábamos un lugar. Tu portero nos dejó entrar sin problema. Le dijimos que tú nos diste permiso. Julián asintió. Sí, mamá, no es para tanto. Es tu familia. Obvio que podemos quedarnos en tu casa cuando lo necesitemos. No les di permiso. Las palabras salieron como un gruñido. Nunca les di permiso para entrar a mi apartamento en mi ausencia. Nunca les di permiso para tocar mis cosas. Y definitivamente nunca les di permiso para saquear mi colección de vinos. Isabella puso los ojos en blanco. Dios, Verónica, siempre tan controladora. Son solo cosas materiales. A tu edad deberías estar pensando en disfrutar más y preocuparte menos por posesiones. A mi edad. Ahí estaba otra vez esa frase venenosa. Tengo 65 años, no 90. Sigo siendo dueña de mi vida, de mi mente, de mi apartamento y de cada cosa dentro de él. Y ustedes no tenían ningún derecho. Ninguno. Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla, toda la rabia y el dolor saliendo finalmente a la superficie. Julián se puso de pie, fastidiado. Mamá, ya basta de drama. Nos iremos mañana temprano. No necesitas ponerte histérica por unas botellas de vino. Papá siempre decía que eras demasiado dramática. La mención de Roberto, de mi esposo, saliendo de su boca en ese momento, fue la gota que derramó el vaso. No te atrevas, siseé, dando un paso hacia él. No te atrevas a mencionar a tu padre para justificar esta falta de respeto. Él jamás habría hecho algo así. Él me respetaba, me amaba, valoraba lo que era importante para mí. Isabella se interpuso entre nosotros, como si yo fuera una amenaza. Ya está bien. Verónica, creo que necesitas calmarte. Esto no es bueno para tu corazón, y a tu edad cualquier estrés puede ser peligroso. Fuera, dije con una calma que no sentía. Quiero que salgan de mi apartamento ahora mismo. Julián suspiró dramáticamente. Mamá, ya es tarde, ya te dijimos que nos iremos mañana. No. Ahora. Tomen sus cosas y salgan de mi casa inmediatamente. Isabella tomó su bolso de diseñador, ese que costaba más de $10,000 y que probablemente compraron con el dinero que Julián me pedía prestado cada mes. Está bien, nos vamos. Pero realmente deberías considerar hablar con alguien sobre estos arrebatos emocionales. No son normales. Mientras recogían sus cosas con una lentitud deliberada, diseñada para provocarme, Isabella se acercó a mí. Verónica, sé que estás molesta, pero algún día entenderás que solo queremos lo mejor para ti. Este apartamento es demasiado grande para una persona sola. Deberías pensar en simplificar tu vida. Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza velada, pero en ese momento estaba demasiado destrozada para analizarlas. Solo quería que se fueran, que desaparecieran de mi vista. Los vi salir finalmente, escuché la puerta cerrarse,
y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé parada en medio de mi sala, rodeada por los restos de mi tesoro destruido, sintiendo que algo fundamental acababa de romperse no solo en mi colección sino en mi familia misma. Me quedé sola en mi apartamento, rodeada por el desastre que habían dejado. Las botellas vacías brillaban bajo la luz de la lámpara como acusaciones silenciosas, recordándome lo que acababa de perder. Pero más allá del vino, más allá del dinero, era la traición lo que me quemaba por dentro como ácido. Mi propio hijo. La criatura que había cargado en mi vientre, que había criado sola después de que Roberto muriera, me había apuñalado por la espalda sin el menor remordimiento. Caminé hacia mi cava de vinos con pasos temblorosos, rezando en silencio para que no hubieran encontrado la entrada. La puerta de madera tallada estaba entreabierta, algo que jamás sucedía porque yo siempre la cerraba con llave. Empujé con mano temblorosa y la escena que me recibió fue como una bofetada. Botellas tiradas por el suelo, algunas rotas, el vino derramado formando charcos oscuros sobre el piso de piedra. Habían arrancado etiquetas, dejado copas sucias sobre los estantes, destruido el sistema de organización que me había tomado años perfeccionar. 30 años de mi vida reducidos a escombros. 30 años coleccionando cada botella con amor y cuidado, estudiando las añadas, viajando a viñedos, construyendo algo hermoso y significativo. Y ellos lo habían destrozado en una semana como vándalos en un museo. Me senté en el suelo frío, entre los vidrios rotos y el vino derramado, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por las botellas perdidas, sí, pero sobre todo lloré por la inocencia perdida, por la imagen de mi hijo que acababa de morir frente a mis ojos. Julián no siempre había sido así. Recordé al niño dulce que me abrazaba antes de dormir, que me hacía dibujos en la escuela, que lloraba cuando veía animales heridos. ¿Qué había pasado con ese niño? Cuando se había convertido en este hombre frío que me miraba como si fuera un estorbo en su vida. Y entonces pensé en Isabella. Ella había entrado a nuestras vidas hace 5 años como un tornado, hermosa, encantadora al principio, pero poco a poco envenenando la relación con mi hijo. Al principio fueron comentarios pequeños. Verónica, ¿no crees que deberías actualizar tu guardarropa? Verónica, esa decoración es muy anticuada. Verónica, a tu edad deberías pensar en algo más cómodo que este apartamento tan grande. Pequeñas semillas de veneno plantadas con sonrisas dulces y preocupación falsa. Y Julián, mi Julián, había empezado a verme con los ojos de ella. Ya no era su madre fuerte e independiente. Me había convertido en la vieja que necesitaba ser controlada, manejada, eventualmente reemplazada. Me levanté del suelo con las rodillas adoloridas. Tenía 65 años, no 80, pero en ese momento me sentía antigua, agotada, derrotada. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano y empecé a recoger los vidrios rotos. No iba a dejarlos ganar. No iba a quedarme sentada llorando mientras ellos celebraban haberme lastimado. Pasé las siguientes 3 horas limpiando el desastre, documentando mentalmente cada botella destruida, cada pérdida. La lista crecía y crecía, superando fácilmente los $100,000 en daños. Cuando finalmente subí a mi habitación, agotada física y emocionalmente, encontré más evidencias de su ocupación. Habían dormido en mi cama matrimonial, la cama que compartí con Roberto durante 20 años. Las sábanas estaban arrugadas, manchadas, olían a un perfume barato que me dio náuseas. Habían usado mis toallas, mis productos de baño, incluso habían abierto cajones privados donde guardaba joyas y documentos personales. Todo estaba revuelto, tocado, profanado. Me senté al borde de la cama y fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Sobre mi mesita de noche, debajo de una revista, asomaba el borde de un sobre. Lo saqué con manos temblorosas y leí el remitente. Evaluadores Profesionales García y Asociados. Dentro había un documento, una solicitud de evaluación inmobiliaria para mi apartamento. Fecha de solicitud, hace 4 días. Solicitante, Isabella Méndez de Martínez. Mi nuera había solicitado que evaluaran mi apartamento. Mi apartamento. Sin mi conocimiento, sin mi permiso, como si ella tuviera algún derecho sobre mi propiedad. El documento caía de mis manos mientras mi cerebro intentaba procesar esta nueva traición. ¿Por qué necesitaría Isabella una evaluación de mi apartamento? La respuesta llegó como un rayo helado. Querían venderlo. O peor, querían saber cuánto valía para sus planes futuros.
Me puse de pie de un salto, el cansancio olvidado, reemplazado por una adrenalina fría y enfocada. Bajé corriendo a mi estudio y encendí mi computadora. Busqué en mis correos electrónicos, en mis documentos, tratando de encontrar si había algo más que no sabía. Y ahí estaba. Un correo enviado desde mi propia cuenta hace 3 días, mientras yo estaba en Chicago. Un mensaje al banco solicitando información sobre hipotecas inversas y líneas de crédito usando el apartamento como garantía. Yo no había enviado ese correo. Jamás consideraría hipotecar mi apartamento, la propiedad que compré con mi propio dinero, que pagué durante 15 años hasta liquidarla completamente. Alguien había accedido a mi computadora, a mis cuentas, había usado mi identidad para iniciar procesos financieros sin mi consentimiento. Isabella. Tenía que ser Isabella. Ella era lo suficientemente astuta, lo suficientemente calculadora para hacer algo así. Revisé mis cuentas bancarias con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hasta ahora no habían movido dinero, pero habían estado husmeando, revisando saldos, mirando inversiones. El alcance de su invasión me dejó sin aliento. No solo habían destruido mi colección de vinos, no solo habían profanado mi hogar, sino que habían intentado acceder a mi vida financiera, a los recursos que me había tomado décadas acumular. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi banco. Necesitaba cambiar contraseñas, establecer alertas de seguridad, proteger lo que todavía me quedaba. Mientras esperaba en la línea, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Esto no era solo descuido o falta de respeto. Esto era un plan deliberado y calculado para apropiarse de mis bienes. Y lo peor era que mi propio hijo estaba involucrado. Pasé el resto de la noche sin dormir, cambiando contraseñas, revisando documentos, tratando de entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. A las 3 de la mañana, mientras revisaba por 5ª vez mis estados bancarios, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero contesté de todas formas. Señora Martínez, habló una voz masculina profesional. Soy Oscar Rivas, de Evaluadores Profesionales García y Asociados. Disculpe la hora, pero encontré su número en nuestros archivos y necesito confirmar algunos detalles sobre la evaluación de su propiedad. Mi garganta se cerró. ¿Qué evaluación?, logré decir, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, su nuera Isabella Méndez solicitó una evaluación completa de su apartamento en la Avenida Libertador. Nos dijo que usted estaba de acuerdo, pero que prefería que ella manejara los detalles porque usted está muy ocupada. Necesitamos agendar una cita para inspeccionar la propiedad. Yo nunca autoricé ninguna evaluación, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Mi nuera no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad y no tiene mi permiso para solicitar evaluaciones o cualquier otro servicio relacionado con mi apartamento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora Martínez, lamento mucho esta confusión. Su nuera fue muy convincente. Nos mostró documentos. Nos dijo que usted le había dado poder notarial para manejar sus asuntos porque tiene problemas de salud. Problemas de salud. La mentira era tan descarada, tan calculada, que me dejó sin palabras. Tengo 65 años y gozo de perfecta salud física y mental, dije finalmente, mi voz dura como el acero. No tengo ningún problema de salud y definitivamente no le he dado poder notarial a nadie. Lo que mi nuera está haciendo es fraudulento y posiblemente criminal. Oscar tosió incómodo. Entiendo. Cancelaré la solicitud inmediatamente. Pero señora Martínez, creo que debería saber algo más. Su nuera también contactó a 2 agencias inmobiliarias diferentes, preguntando por el valor de mercado de su apartamento y los tiempos promedio de venta en su zona. Una de las agentes es amiga mía y me comentó porque le pareció extraño que una nuera estuviera tan interesada en vender la propiedad de su suegra. El mundo se inclinó a mi alrededor. No solo querían evaluar mi apartamento, querían venderlo. Isabella estaba activamente buscando formas de quitarme mi hogar, la propiedad por la que había trabajado toda mi vida. Y le estaba haciendo a mis espaldas, usando mentiras sobre mi salud, falsificando autorizaciones, construyendo una narrativa donde yo era una anciana incompetente que necesitaba que otros manejaran sus asuntos. Señor Rivas, dije tratando de mantener la calma, necesito que me envíe por correo electrónico todos los documentos que mi nuera le presentó, todas las comunicaciones que tuvieron, todo. Esto va a terminar en corte y necesito evidencia de sus acciones fraudulentas. Por supuesto, señora Martínez.
Se lo enviaré a primera hora. Y lamento mucho haber sido parte de esto sin saberlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi estudio, procesando esta nueva capa de traición. Beberse mi vino había sido cruel. Invadir mi apartamento había sido irrespetuoso. Pero esto era otra cosa completamente. Esto era un ataque calculado y sistemático para despojarme de todo lo que poseía, para declararme incompetente, para robarme no solo mis bienes sino mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a controlar mi propia vida. Y lo más aterrador de todo era que casi funciona. Si yo hubiera tardado una semana más en regresar, si no hubiera encontrado esos documentos, si Oscar no hubiera llamado, Isabella habría avanzado mucho más en su plan. Me imaginé regresando a casa para encontrar evaluadores en mi puerta, agentes inmobiliarios tomando fotos, papeles legales declarándome incompetente. La imagen me provocó escalofríos. Me levanté y caminé hacia la ventana. El amanecer empezaba a pintar el cielo de tonos naranjas y rosas. Una nueva mañana, un nuevo día, pero ya nada sería igual. La familia que creí tener era una ilusión. Mi hijo había elegido a su esposa manipuladora sobre su propia madre. Y yo estaba sola, enfrentando un ataque que apenas comenzaba a comprender en su totalidad. Pero había algo que Isabella no sabía sobre mí. No había llegado hasta donde estaba siendo débil o ingenua. Había construido un negocio exitoso desde cero, había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había enfrentado crisis financieras y salones de juntas llenos de hombres que me subestimaban. Y si Isabella y Julián querían guerra, iban a descubrir que habían elegido al enemigo equivocado. A las 7 de la mañana llamé a mi hermana Mariana. Ella era abogada especializada en derecho familiar, pero más que eso, era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Mariana, necesito verte hoy mismo, dije apenas contestó el teléfono. Es urgente. Por el tono de mi voz supo que algo grave había pasado. Voy para allá en una hora, respondió sin hacer preguntas. Mientras esperaba, preparé café fuerte y saqué todos los documentos que había encontrado. Los organicé sobre la mesa del comedor como evidencia en un juicio. Las botellas vacías todavía estaban ahí, testigos silenciosos del crimen. Cuando Mariana llegó y vio mi cara, supo inmediatamente que esto era peor de lo que imaginaba. Verónica, ¿qué pasó?, preguntó abrazándome fuerte. Y entonces se lo conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Le mostré las botellas destruidas, los documentos de evaluación inmobiliaria, los correos fraudulentos desde mi cuenta. Mariana escuchaba con una expresión cada vez más seria, su rostro de abogada emergiendo mientras procesaba la información. Cuando terminé, ella se quedó en silencio largo rato, mirando los documentos con intensidad profesional. Esto es grave, Verónica, dijo finalmente. Muy grave. Isabella no solo destruyó tu propiedad, está cometiendo fraude de identidad, falsificación de documentos y posiblemente conspiración para cometer fraude financiero. Podríamos presentar cargos criminales. Pero necesitamos más evidencia. Necesitamos entender exactamente qué están planeando y hasta dónde están dispuestos a llegar. Mariana tomó su laptop y empezó a hacer búsquedas legales mientras yo le servía café. Después de 20 minutos levantó la vista con expresión preocupada. Verónica, encontré algo inquietante. Hay un abogado especializado en declaraciones de incapacidad mental que Isabella consultó hace 2 semanas. Tengo contactos en ese bufete. Déjame hacer algunas llamadas. Mi estómago se retorció. Incapacidad mental. Querían declararme demente para tomar control de mis bienes. Las llamadas de Mariana confirmaron mis peores miedos. Isabella había consultado sobre el proceso legal para declarar a una persona mayor de edad incapaz de manejar sus propios asuntos. Había preguntado sobre tutelas, poderes notariales, evaluaciones psiquiátricas. Estaba construyendo un caso, paso a paso, para despojarme de mi autonomía legal. Y lo más escalofriante era que había encontrado un geriatra, el doctor Gilberto Vargas, dispuesto a firmar certificados médicos sin siquiera examinarme. Mariana golpeó la mesa con el puño. Ese Vargas ha sido investigado antes por prácticas poco éticas. Vende diagnósticos a familias que quieren controlar las herencias de sus parientes mayores. Es un depredador que se aprovecha de la vulnerabilidad de los ancianos. Pero nunca han podido probarle nada porque es muy cuidadoso con el papeleo. Necesitamos un plan, dije sintiendo que la rabia reemplazaba al dolor.
No voy a quedarme sentada mientras me roban mi vida. Mariana asintió, sus ojos brillando con esa determinación que siempre admiré en ella. Primero, vamos a documentar absolutamente todo. Fotos, videos, listas detalladas de lo destruido. Segundo, vamos a instalar cámaras de seguridad discretas en todo tu apartamento. Si vuelven a entrar, los tendremos en video. Tercero, necesitas cambiar todas las cerraduras hoy mismo. Llamamos a un cerrajero que llegó en 2 horas. Mientras él trabajaba, Mariana y yo instalamos pequeñas cámaras de seguridad en puntos estratégicos del apartamento. Eran casi invisibles, del tamaño de un botón, pero capturaban video y audio de alta calidad. Si Isabella y Julián intentaban algo más, quedaría registrado. También contraté un servicio de monitoreo las 24 horas. Cualquier movimiento sospechoso cerca de mi puerta y recibiría una alerta en mi teléfono. Después Mariana hizo algo que no esperaba. Llamó a un investigador privado, alguien con quien había trabajado en casos difíciles de custodia. Iván, necesito que investigues a alguien, dijo cuando contestó. Una mujer llamada Isabella Méndez. Quiero saber todo sobre ella. Su historial financiero, sus antecedentes, sus relaciones anteriores. Todo lo que puedas encontrar. Y lo necesito rápido. Mientras Mariana coordinaba la investigación, yo me senté con mi laptop y empecé a hacer mi propia investigación. Busqué el nombre de Isabella en redes sociales, en registros públicos, en cualquier lugar donde pudiera dejar rastro digital. Y lo que encontré me heló la sangre. Isabella había estado casada antes, 2 veces. Su primer esposo era un hombre mayor, 20 años mayor que ella, que había muerto en circunstancias extrañas apenas 1 año después de la boda. El segundo también era mayor, y ese matrimonio había terminado en divorcio con Isabella, recibiendo una suma considerable en el acuerdo. Mariana se acercó a ver lo que había encontrado. Verónica, esto es un patrón, susurró mirando la pantalla. Isabella tiene un historial de relacionarse con hombres mayores o con hijos de mujeres mayores que tienen recursos. Tu hijo no es su primer objetivo. Es parte de una estrategia. Sentí náuseas. Julián no era el amor de su vida. Era una marca, un medio para llegar a mi dinero, a mi apartamento, a todo lo que había construido. El investigador Iván llamó de vuelta en 3 horas, mucho más rápido de lo que esperábamos. Lo que encontré es explosivo, dijo. Isabella Méndez tiene demandas pendientes de su segundo exesposo por fraude. También encontré que está trabajando con un grupo de personas que se especializan en esquemas de herencia. Hay un contador, un abogado corrupto, y sí, el doctor Gilberto Vargas. Es una red organizada que identifica personas mayores con bienes y luego ejecutan planes para apropiarse de esos bienes. Mi apartamento no era el único objetivo. Era parte de una operación criminal más grande. Isabella era una estafadora profesional, y mi hijo, mi pobre y estúpido hijo, era su herramienta para acceder a mí. Mariana, necesitamos ir a la policía, dije. Esto es más grande de lo que pensé. Mariana negó con la cabeza. Todavía no tenemos suficiente evidencia sólida para que la policía actúe. Necesitamos atraparlos en el acto. Necesitamos que intenten algo más y lo capturemos en cámara. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. Alguien estaba intentando entrar a mi apartamento. Revisé las cámaras desde mi teléfono, mi corazón latiendo violentamente. Era Julián, usando la copia de llaves que le había dado años atrás, antes de que Isabella entrara en nuestras vidas. Pero las cerraduras habían sido cambiadas y su llave no funcionaba. Lo vi intentar varias veces, frustrándose cada vez más. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Mamá cambió las cerraduras. Escuché su voz a través del audio de la cámara. No puedo entrar. Isabella debe haber respondido algo porque Julián asintió. Está bien, lo haré. Y entonces, ante mis ojos incrédulos, mi hijo intentó forzar la cerradura con una tarjeta de crédito. Mariana, que estaba conmigo viendo todo en tiempo real, grababa con su teléfono la pantalla de mi laptop. Esto es intento de allanamiento, susurró. Lo tenemos. Pero esperemos a ver qué más hace. Julián finalmente se rindió con la cerradura y entonces hizo algo que me partió el corazón. Pateó mi puerta con rabia, dejando una marca visible en la madera. Vieja estúpida, lo escuché murmurar.
Ya verás lo que te espera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras veía a mi hijo, la persona que más había amado en el mundo, transformado en un criminal violento por la influencia de esa mujer. Mariana apretó mi mano. Lo siento mucho, Verónica. Sé que duele, pero ahora sabes la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, te hace libre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Julián pateando mi puerta, escuchaba sus palabras llenas de veneno. Vieja estúpida. Así me veía mi propio hijo ahora. No como la mujer que lo había criado sola después de la muerte de su padre, no como la madre que trabajó turnos dobles para pagar su universidad privada, sino como un obstáculo que necesitaba ser removido. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. Señora Martínez, habló una voz femenina amable. Soy Daniela Ruiz, su vecina del apartamento 512. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algo que vi. ¿Puede venir a mi apartamento? 15 minutos después estaba sentada en la sala de Daniela, una mujer de unos 50 años que siempre me saludaba en el elevador, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. Verónica, empezó con expresión incómoda, no sé cómo decirle esto, pero creo que tiene derecho a saber. Mientras usted estuvo de viaje, su nuera Isabella estuvo trayendo personas a su apartamento. Agentes inmobiliarios, según escuché. Les estaba mostrando su propiedad como si fuera de ella. Mi sangre se congeló. Continúe, logré decir. Daniela suspiró profundamente. Los escuché hablando en el pasillo una tarde. Isabella les decía que usted era su suegra anciana, que sufría de demencia avanzada y que pronto tendría que ir a un asilo. Les mostraba fotos en su teléfono, supuestamente de usted en estado confuso, aunque ahora que la veo claramente esas fotos eran falsas o de otra persona. Les dijo que la familia había decidido vender el apartamento para pagar los cuidados médicos. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejarlas sobre mi regazo. Daniela continuó, su voz llena de indignación. Uno de los agentes preguntó si tenían poder notarial y ella dijo que sí, que todo estaba en orden legalmente. Verónica, yo no sabía qué hacer. No tenía su número de teléfono y usted estaba de viaje. Pero me pareció muy extraño porque la he visto a usted perfectamente lúcida y activa. No parecía alguien con demencia. Gracias por decirme esto, Daniela, dije tratando de mantener la compostura. Mi nuera está intentando robarme mi apartamento usando mentiras sobre mi salud. Estoy trabajando con mi abogada para detenerla, pero necesito testigos. Estaría dispuesta a declarar sobre lo que vio y escuchó. Sin dudarlo ni un segundo, respondió Daniela con firmeza. Lo que esa mujer está haciendo es cruel y criminal. Por supuesto que testificaré. Regresé a mi apartamento con una mezcla de gratitud hacia Daniela y rabia renovada hacia Isabella. Llamé inmediatamente a Mariana para contarle. Perfecto, dijo mi hermana. Cada testimonio fortalece nuestro caso. Iván también tiene noticias. Va a venir esta tarde con su reporte completo sobre Isabella. Cuando Iván llegó a las 3 de la tarde, traía una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Martínez, lo que descubrí sobre Isabella Méndez es bastante perturbador, comenzó abriendo la carpeta sobre mi mesa. Isabella no es un nombre real. Nació como María Santos en un pueblo pequeño. Cambió su nombre legalmente hace 10 años, justo antes de casarse con su primer esposo, un empresario jubilado de 70 años llamado Roberto Fuentes. El nombre de mi difunto esposo en la boca de Iván me hizo estremecer, aunque sabía que era coincidencia. Continúe. Dije. Roberto Fuentes murió 11 meses después de la boda, continuó Iván. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero la familia de Fuentes siempre sospechó que algo andaba mal. Isabella heredó casi $2 millones porque convenció a Fuentes de cambiar su testamento semanas antes de su muerte. La familia intentó impugnar el testamento, pero no pudieron probar nada. $2 millones. Isabella ya había hecho esto antes, exactamente esto. Había engañado a un hombre mayor, lo había manipulado para cambiar su testamento, y luego él había muerto convenientemente. ¿Y su segundo esposo? Pregunté con voz temblorosa. Ese fue Mauricio Telles, un viudo de 60 años con 3 hijos adultos, explicó Iván pasando páginas. Ese matrimonio duró 3 años. Isabella lo convenció de sacar una hipoteca sobre su casa pagada para invertir en un negocio que nunca existió.
Cuando los hijos descubrieron el fraude y amenazaron con acciones legales, Isabella aceptó divorciarse a cambio de $300,000 y no enfrentar cargos. Mariana y yo intercambiamos miradas de horror. Y ahora está con Julián, susurró mi hermana. Un hombre más joven, pero cuya madre tiene recursos significativos. El patrón es claro. Iván asintió gravemente. Pero hay más. Isabella está trabajando con un grupo. Encontré transacciones bancarias entre ella y el doctor Gilberto Vargas, el geriatra corrupto. También pagos a un tal Oscar Mendoza, abogado especializado en tutelas fraudulentas. Y transferencias regulares a una cuenta offshore que rastree hasta una organización que se dedica específicamente a esquemas de herencia. Es una criminal profesional, dije sintiendo que la habitación giraba. Y mi hijo es su cómplice. Iván negó con la cabeza. Con todo respeto, señora Martínez, creo que su hijo es más víctima que cómplice. Intercepté algunos mensajes entre Isabella y sus socios. Ella habla de Julián como una herramienta tonta que hace lo que ella dice. Lo está manipulando, probablemente con técnicas psicológicas muy sofisticadas. Cuando esto termine, él va a necesitar ayuda profesional. La idea de que Julián estaba siendo manipulado me dio un pequeño consuelo, pero no cambiaba el hecho de que había elegido creerle a ella sobre mí. Había elegido participar en este esquema para robarme. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mirando a Mariana. Mi hermana estudió los documentos que Iván había traído, su mente legal trabajando a toda velocidad. Tenemos evidencia de fraude, intento de robo, falsificación de identidad y conspiración criminal, dijo finalmente. Podríamos ir a la policía ahora, pero Isabella es astuta. Tiene experiencia evadiendo consecuencias legales. Necesitamos atraparla en el acto de algo irrefutable. Necesitamos que cometa un error tan grande que no pueda salir de él. Y creo que sé cómo hacer que eso suceda. Mariana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la intensidad de un estratega militar. Vamos a darle a Isabella exactamente lo que quiere. Vamos a hacerle creer que su plan está funcionando. Vamos a crear una situación donde se sienta tan confiada que baje la guardia y se exponga completamente. Y entonces la aplastaremos con todo el peso de la ley. El plan de Mariana era arriesgado pero brillante. Yo fingiría estar sufriendo un colapso emocional y mental. Llamaría a Julián, le diría que me sentía mal, confundida, que tal vez tenía razón en que necesitaba ayuda. Mariana redactaría un documento falso, un supuesto poder notarial que les daría a Isabella y Julián acceso temporal a mis cuentas para pagar facturas médicas. Pero el documento sería legalmente nulo, redactado de forma incorrecta a propósito, para que cualquier acción que tomaran basada en él fuera claramente criminal. Y mientras tanto, grabaríamos todo. Cada conversación, cada acción, cada paso que dieran pensando que habían ganado. Las cámaras en mi apartamento capturarían sus movimientos. Mariana llevaría un dispositivo de grabación cuando me acompañara a las reuniones. Construiríamos un caso tan sólido que Isabella no podría escapar esta vez. No como escapó con Roberto Fuentes. No como escapó con Mauricio Telles. Pero Mariana, objeté, si les doy acceso aunque sea falso a mis cuentas, podrían robar dinero antes de que los detengamos. Mi hermana sonrió, esa sonrisa afilada que usaba cuando sabía que había ganado un caso. Por eso vamos a mover todo tu dinero a cuentas nuevas que ellos no conocen. La cuenta que les daremos acceso tendrá exactamente $5,000. Suficiente para que piensen que es real, pero no tanto que pierdas algo significativo. Y el momento en que intenten mover ese dinero, tendremos evidencia clara de robo. Iván asintió con aprobación. Es un buen plan. También puedo instalar software de monitoreo en las computadoras y teléfonos si logran acceder a ellos. Rastrearemos cada mensaje, cada llamada, cada búsqueda. Cuando terminemos, tendremos un retrato completo de toda su operación criminal, no solo lo que te hicieron a ti, sino probablemente evidencia de otros casos también. Miré a estas dos personas que apenas me habían conocido pero que estaban arriesgándose por mí, luchando a mi lado. Y pensé en Daniela, mi vecina que había tenido el coraje de hablar. Pensé en Oscar el evaluador que me había advertido. No estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, tenía recursos, tenía inteligencia y experiencia de mi lado. Isabella había cometido el error de subestimarme. Había visto a una mujer de 65 años y había asumido que sería una víctima fácil. Pero yo no era Roberto Fuentes ni Mauricio Telles.
Yo era Verónica Martínez, y había sobrevivido a cosas mucho peores que una estafadora ambiciosa y mi hijo manipulado. Está bien, dije finalmente, mi voz firme y decidida. Hagámoslo. Démosle suficiente cuerda para que se cuelguen ellos mismos. Al día siguiente puse en marcha el plan. Me senté frente a mi teléfono durante 20 minutos antes de marcar el número de Julián, ensayando mentalmente el tono de voz que necesitaba usar. Débil, confundida, derrotada. Todo lo contrario a lo que realmente sentía. Cuando finalmente llamé, él contestó al tercer timbre con voz fría. ¿Qué quieres, mamá? Julián, mi voz salió temblorosa, perfectamente calculada. Necesito hablar contigo. Me siento muy mal desde que regresé. Tal vez tenías razón. Tal vez necesito ayuda. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía imaginar a Isabella a su lado, susurrándole qué decir, cómo manejarme. Finalmente habló. Mamá, me alegra que finalmente lo entiendas. Isabella y yo solo queremos lo mejor para ti. Isabella. Por supuesto que ella estaría escuchando. ¿Podían venir esta tarde? Pregunté con voz quebrada. Me siento tan sola, tan confundida. No sé qué hacer con todas estas facturas, con el apartamento. Es demasiado para mí. Escuché un murmullo de fondo, Isabella dándole instrucciones. Claro, mamá, llegaremos en 2 horas. Todo va a estar bien. Vas a ver que cuando nos dejes ayudarte, todo será más fácil. Colgué el teléfono y miré a Mariana, que había estado escuchando todo a través del altavoz. Perfecto, dijo mi hermana. Actuaste perfectamente. Ahora prepárate. Esto va a ser difícil de ver y escuchar, pero tienes que mantener la actuación sin importar lo que digan o hagan. Las siguientes 2 horas las pasamos preparando el apartamento. Mariana verificó que todas las cámaras estuvieran funcionando. Yo coloqué estratégicamente documentos falsos sobre mi mesa, incluyendo el poder notarial nulo que Mariana había redactado. Cuando sonó el timbre exactamente 2 horas después, respiré profundo y abrí la puerta. Julián e Isabella entraron con expresiones de falsa preocupación. Isabella me abrazó, un abrazo que me hizo querer vomitar, pero me obligué a devolverlo débilmente. Ay, Verónica, qué bueno que nos llamaste. Nos tenías tan preocupados. Su voz dulce y manipuladora me revolvió el estómago. Los llevé a la sala y me senté en el sofá, encorvando mi espalda, frotándome las sienes como si me doliera la cabeza. Julián se sentó a mi lado, su mano sobre la mía en un gesto que alguna vez habría sido reconfortante, pero que ahora se sentía como las garras de un depredador. Mamá, cuéntanos qué está pasando. No he podido dormir, mentí, mirando mis manos. Sigo olvidando cosas. El otro día no recordaba si había pagado las facturas del mes. Y anoche me desperté sin saber dónde estaba por un momento. Me asusté mucho. Isabella intercambió una mirada significativa con Julián. Era la mirada de 2 cazadores que ven a su presa cayendo en la trampa. Verónica, eso suena como los primeros síntomas de lo que hablamos, dijo Isabella con voz profesional, como si supiera de lo que hablaba. Es completamente normal a tu edad. Muchas personas mayores pasan por esto. Lo importante es que busques ayuda antes de que empeore. ¿Creen que debería ver a un doctor?, pregunté con voz pequeña. Isabella asintió entusiásticamente. Sí, de hecho conozco a un excelente geriatra. El doctor Gilberto Vargas. Es muy comprensivo con casos como el tuyo. Podría examinarte esta misma semana. Por supuesto que lo conocía. Era parte de su red criminal. El médico corrupto que firmaría cualquier certificado que necesitaran por el precio correcto. Eso sería bueno, dije suavemente. Pero estoy preocupada por el dinero. Los médicos especialistas son tan caros. Isabella se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con avaricia apenas contenida. Por eso necesitas ayuda manejando tus finanzas. Verónica. Julián y yo podemos encargarnos de pagar tus facturas, de asegurarnos de que todo esté en orden. Solo necesitamos que nos des acceso a tus cuentas bancarias. Ahí estaba. El verdadero objetivo saliendo a la superficie más rápido de lo que esperaba. No sé, dije dudando convincentemente. Esas cuentas son muy privadas. Julián apretó mi mano, su tono volviéndose más insistente. Mamá, somos familia. Puedes confiar en nosotros. Además,
Si sigues olvidando cosas, podrías dejar de pagar algo importante. Podrías perder el apartamento si no pagas el mantenimiento o los impuestos. Isabella sacó unos documentos de su bolso, documentos que claramente había traído preparados. Mira, Verónica, trajimos unos papeles muy simples. Solo necesitas firmarlos y Julián podrá ayudarte con todo. Es un poder notarial temporal, nada permanente. Si en algún momento quieres revocarlo, puedes hacerlo. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran diferentes a los que Mariana había preparado. Isabella había traído sus propios documentos, probablemente redactados por su abogado corrupto. Déjenme leerlos primero, dije con voz débil. Isabella se tensó visiblemente. Oh, Verónica, son muy complicados. Muchos términos legales que solo confundirán más tu cabeza. Confía en nosotros. Solo firma aquí y aquí. Señalaba las líneas con su dedo perfectamente manicurado, presionándome, apurándome, tratando de que firmara sin leer. Pero Mariana me había entrenado bien. Necesito que mi abogada los revise, dije finalmente. No puedo firmar algo tan importante sin que alguien más lo vea. El rostro de Isabella se endureció por un segundo antes de recomponerse. Tu abogada solo va a complicar las cosas y cobrarte dinero innecesario. Estos documentos son estándar. Miles de familias los usan. Julián intervino, su voz tomando un tono que nunca le había escuchado. Mamá, si realmente confiaras en nosotros, firmarías ahora. El hecho de que dudes nos dice que todavía nos ves como enemigos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La manipulación era tan obvia, tan grotesca, que tuve que morderme la lengua para no gritarles la verdad. En lugar de eso, dejé que las lágrimas llenaran mis ojos. Tienen razón. Perdón. Es solo que estoy tan confundida. Tomé el bolígrafo que Isabella me ofrecía, mi mano temblando genuinamente ahora por la rabia contenida. Justo cuando la punta tocaba el papel, mi teléfono sonó. Era Mariana, perfectamente cronometrado como habíamos planeado. Disculpen, necesito contestar. Es mi doctora. Me levanté y caminé hacia mi habitación, escuchando a Isabella maldecir por lo bajo. En mi habitación, Mariana hablaba rápidamente. Los documentos que trajeron son peores de lo que pensábamos. No solo les dan acceso a tus cuentas, también les dan autoridad para vender propiedades, cerrar inversiones, prácticamente control total. Si firmas eso, podrían liquidar todo lo que tienes en días. No voy a firmar, susurré. Pero necesito que parezca que lo consideraré. Regresé a la sala con expresión angustiada. Era mi doctora recordándome que tengo una cita mañana para unos exámenes. Creo que debería esperar a ver qué dicen los resultados antes de tomar decisiones importantes. Isabella se puso de pie bruscamente, su máscara de preocupación resquebrajándose. Verónica, no puedes seguir postergando esto. Tu salud mental está deteriorándose. Cada día que pasa sin ayuda profesional es un día más cerca del desastre. Julián también se levantó, acercándose a mí con expresión amenazante. Mamá, vamos a ser honestos. Si no firmas estos papeles hoy, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Podemos solicitar una evaluación de competencia mental forzada. Un juez podría ordenar que te declaren incapaz y entonces no tendrás ningún control sobre nada. Ahí estaba la amenaza real, finalmente expuesta. Me hice la asustada, retrocediendo. No pueden hacer eso. Soy perfecta mental. Por supuesto que podemos, dijo Isabella con frialdad, toda pretensión de calidez evaporada. Tenemos testimonios de vecinos que dicen que te han visto confundida. Tenemos al doctor Vargas listo para certificar tu deterioro cognitivo. Y tenemos evidencia de que has estado actuando de manera irracional, cambiando cerraduras sin razón, acusándonos de cosas que nunca hicimos. Cualquier juez verá que necesitas supervisión. Cada palabra que decían era oro puro para nuestro caso. Las cámaras capturaban todo, sus amenazas, su coerción, su admisión de tener testimonios falsos preparados. Se estaban enterrando ellos mismos y ni siquiera lo sabían. Necesito tiempo para pensar, dije con voz quebrada. Por favor, déjenme procesar todo esto. Isabella tomó su bolso con movimientos bruscos. Tienes hasta mañana. Verónica, vamos a regresar mañana a las 10 de la mañana y espero que esos papeles estén firmados.
Si no lo están, iniciaremos el proceso legal para declararte incompetente. Y créeme, cuando terminemos, no tendrás control sobre nada de tu vida. Estarás en un asilo mientras nosotros nos encargamos de todo. Los vi salir, la puerta cerrándose detrás de ellos con un golpe fuerte. Esperé 30 segundos y entonces Mariana salió de mi habitación donde había estado escondida todo el tiempo, grabando todo con su teléfono además de las cámaras fijas. Lo tenemos todo, dijo con una sonrisa triunfante. Amenazas, coerción, admisión de conspiración para cometer fraude. Esto es suficiente para arrestarlos ahora mismo. Pero yo sabía que podíamos ir más lejos. Todavía no. Mariana. Quiero atrapar a toda su red. Al doctor Vargas, al abogado corrupto, a todos. Mañana cuando regresen, vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán. Esa noche Mariana, Iván y yo trabajamos hasta las 3 de la mañana perfeccionando el plan final. Mañana no solo atraparíamos a Isabella y Julián, sino a toda su red criminal. Iván había contactado a un detective de la División de Fraudes Financieros que llevaba años investigando esquemas de herencia. El detective estaba emocionado con la evidencia que habíamos recopilado y aceptó coordinar una operación para el día siguiente. A las 9 de la mañana, mi apartamento parecía normal, pero estaba preparado como un escenario de cine. Había cámaras adicionales instaladas, micrófonos direccionales ocultos, y afuera del edificio había 2 patrullas sin identificación esperando la señal. Mariana estaba escondida nuevamente en mi habitación. Iván monitoreaba todo desde una camioneta estacionada en la calle. El detective y sus oficiales esperaban en el vestíbulo del edificio, vestidos como residentes normales. Cuando sonó el timbre a las 10 en punto, respiré profundo y abrí la puerta. Isabella entró primero, seguida por Julián y 2 personas que no conocía. Un hombre mayor con barba gris y un traje caro, y una mujer de unos 40 años con un maletín de cuero. «Buenos días, Verónica», dijo Isabella con falsa dulzura. «Te traje al doctor Gilberto Vargas y a la abogada Natalia Moreno. Están aquí para ayudarnos con el papeleo». Ahí estaban 2 piezas clave de su red criminal, entrando directamente a mi trampa. Los invité a pasar, jugando mi papel de mujer confundida y asustada. El doctor Vargas se sentó frente a mí con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Señora Martínez, entiendo que ha estado experimentando algunos problemas de memoria y confusión. Me gustaría hacerle algunas preguntas simples». Comenzó su farsa de evaluación, haciéndome preguntas diseñadas para hacerme parecer incompetente. «¿Qué día es hoy, Verónica? ¿Puede decirme el nombre del presidente actual? ¿Recuerda que desayunó esta mañana?». Yo respondía vagamente, pausando como si me costara pensar, fingiendo confusión en mis respuestas. El doctor asentía con cada respuesta, tomando notas en su tablet. Después de 10 minutos de esta pantomima, se dirigió a Isabella. «Como sospechábamos, hay claros signos de deterioro cognitivo. Recomendaría una evaluación más completa en un centro especializado, pero basado en lo que veo aquí, la señora Martínez no está en condiciones de tomar decisiones financieras o legales complejas por sí misma. No me había examinado realmente. No había hecho pruebas cognitivas estándar. No había revisado mi historial médico. Acababa de inventar un diagnóstico en 10 minutos porque eso era lo que Isabella le estaba pagando por hacer». La abogada Natalia abrió su maletín y sacó una pila de documentos. «Señora Martínez, estos son documentos que protegerán sus intereses. Un poder notarial general que permitirá a su hijo Julián manejar sus asuntos financieros, una autorización para vender propiedades si es necesario para su cuidado médico, y un documento nombrando a Isabella como su tutora legal en caso de que su condición empeore». Tutora legal. Isabella quería ser mi tutora legal, tener control absoluto sobre cada aspecto de mi vida. Me hice la confundida, tomando los documentos con manos temblorosas. «Hay tantos papeles. No entiendo todo esto». Natalia sonrió con paciencia falsa. «No necesita entenderlo todo, señora Martínez. Solo necesita confiar en su familia. Ellos tienen sus mejores intereses en mente». Isabella se sentó a mi lado, tomando mi mano en un agarre que parecía tierno pero era controlador. «Verónica, sé que esto es abrumador. Por eso estamos aquí, para ayudarte. Una vez que firmes estos papeles, no tendrás que preocuparte por nada más. Nosotros nos encargaremos de todo. El apartamento, las facturas,
tus cuidados médicos. Todo. Julián permanecía callado, mirando hacia otro lado. Podía ver la incomodidad en sus ojos, el conflicto interno. Parte de él sabía que esto estaba mal, pero Isabella lo había envenenado tanto que no podía detenerse. Miré los documentos, fingiendo leerlos. Mi mano temblaba cuando tomé el bolígrafo. Isabella se inclinó más cerca, su perfume barato inundando mis sentidos. Firma aquí, aquí y aquí, decía señalando las líneas. Justo cuando la punta del bolígrafo tocaba el papel, levanté la vista y miré directamente a Isabella a los ojos. Mi expresión cambió completamente, de confusa y asustada a fría y calculadora. No voy a firmar nada, dije con voz clara y firme. Y todos ustedes están arrestados. La confusión en sus caras habría sido cómica si no fuera tan seria. ¿Qué? Tartamudeó Isabella. Verónica, ¿qué estás haciendo? Paraste de actuar muy bien, mamá, pero no es gracioso. Me puse de pie, mi postura completamente diferente. En ese momento Mariana salió de mi habitación con su grabadora. Hola a todos, soy Mariana Martínez, abogada especializada en Derecho Familiar y hermana de Verónica. Todo lo que han dicho y hecho en los últimos 30 minutos ha sido grabado en video y audio de alta calidad. El doctor Vargas se puso pálido. Isabella se levantó bruscamente, su máscara de dulzura completamente destruida. Esto es una trampa. Esto es ilegal. No pueden grabarnos sin nuestro consentimiento. Mariana sonrió con frialdad. En realidad, en mi propio apartamento puedo grabar lo que quiera. Y considerando que ustedes entraron aquí con la intención de cometer fraude, coerción y falsificación de documentos, sus derechos de privacidad son bastante limitados. La abogada Natalia intentó recuperar el control. Esto no probará nada en corte. Son solo malentendidos. Nosotros estábamos tratando de ayudar. ¿O no son malentendidos? Intervine. Tenemos grabaciones de los últimos 3 días. Isabella amenazándome. El doctor Vargas admitiendo que tiene mi diagnóstico preparado sin haberme examinado realmente. Ustedes intentando forzarme a firmar documentos bajo coerción. Y eso es solo el comienzo. Iván entró al apartamento en ese momento, seguido por el detective y 2 oficiales uniformados. Doctor Gilberto Vargas, la voz del detective resonó con autoridad, está arrestado por fraude médico, falsificación de certificados médicos y conspiración para cometer fraude financiero. Natalia Moreno, está arrestada por conspiración para cometer fraude, ejercicio ilegal orientado al fraude y coerción. Isabella retrocedió, buscando la salida, pero un oficial bloqueó la puerta. Isabella Méndez, o debería decir María Santos, continuó el detective, está arrestada por intento de fraude, robo de identidad, destrucción de propiedad y múltiples cargos relacionados con esquemas de herencia. Tenemos evidencia que la conecta con al menos otros 4 casos similares en los últimos 10 años. El rostro de Isabella se retorció con rabia pura. Perra, me siseó. Esto es culpa tuya, vieja entrometida. Deberías estar en un asilo pudriéndote, no arruinando mi vida. Su verdadero yo, feo y cruel, finalmente revelado. El oficial la tomó del brazo para esposarla. Y Julián Martínez, dijo el detective volteando hacia mi hijo, necesitamos que venga con nosotros para interrogatorio. No está arrestado todavía, pero es persona de interés en esta investigación. Julián me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Isabella dijo que solo te estábamos ayudando. Yo no quería hacerte daño. Las palabras que había esperado escuchar, pero llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado huecas. Julián, dijiste que era una vieja estúpida. Pateaste mi puerta. Te quedaste callado mientras Isabella me amenazaba. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Los oficiales comenzaron a sacar a todos. Isabella gritaba amenazas, el doctor Vargas intentaba negociar, Natalia exigía llamar a su propio abogado. Julián caminaba como zombi, destruido. Mariana puso su mano en mi hombro. Lo hiciste increíble. Verónica. Los atrapamos a todos. Pero mientras veía a mi hijo salir esposado, el triunfo se sentía amargo en mi boca. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con fiscales y entrevistas con investigadores.
La evidencia que habíamos recopilado era tan sólida que el fiscal del distrito decidió presentar cargos criminales no solo contra Isabella, el doctor Vargas y la abogada Natalia, sino también investigar toda su red de operaciones. Iván tenía razón, habían estado haciendo esto durante años y nosotros éramos solo su más reciente objetivo. Julián fue liberado después de 48 horas de interrogatorio. Técnicamente no había cometido ningún crimen directo más allá de entrar a mi apartamento sin permiso, algo que yo podía no presentar como cargo familiar. Pero su participación en el esquema, aunque manipulada por Isabella, quedó documentada. El detective me llamó 3 días después del arresto con noticias que me helaron la sangre. Señora Martínez, necesita saber algo sobre Isabella Méndez. Durante el interrogatorio, confesó partes de su plan que no habíamos descubierto. Continúe, dije apretando el teléfono con fuerza. Isabella no solo planeaba tomar control de sus bienes. Tenía preparada una estrategia de 3 fases. Primera fase, la declaración de incompetencia que intentaron ejecutar. Segunda fase, vender su apartamento rápidamente y mover el dinero a cuentas offshore. Y la tercera fase, la voz del detective titubeó, internarlo en un asilo psiquiátrico privado con visitas restringidas donde, según sus propias palabras, usted eventualmente moriría de causas naturales sin que nadie sospechara. El teléfono casi se me cayó de las manos. Me querían muerta. No solo robada, no solo despojada de mis bienes, sino completamente eliminada. Como Roberto Fuentes, el primer esposo de Isabella que murió convenientemente 11 meses después de la boda. Tenemos razones para creer que la muerte de Fuentes no fue natural, continuó el detective. Estamos exhumando su cuerpo para análisis toxicológicos. Si encontramos algo, Isabella enfrentará cargos de asesinato. Asesinato. La mujer que mi hijo había traído a mi vida, que había dormido en mi casa, que había bebido de mis copas, era potencialmente una asesina. Y yo había estado a días, tal vez horas, de convertirme en su próxima víctima. Mariana, que estaba conmigo cuando recibí la llamada, se puso pálida. Verónica, necesitas protección. Aunque Isabella esté arrestada, tiene socios que todavía están libres. Podría haber ordenado algo antes de ser capturada. Contraté seguridad privada esa misma tarde. 2 guardias se turnaban las 24 horas vigilando mi apartamento. También instalamos un sistema de seguridad de nivel militar con sensores en cada entrada y pánico botones en cada habitación. Mi hogar se había convertido en una fortaleza, pero al menos podía dormir sabiendo que estaba protegida. La llamada que más temía llegó una semana después. Era Julián. Mamá, su voz sonaba destruida, rota, apenas reconocible. Necesito hablar contigo. Por favor. No colgué inmediatamente, lo cual ya era algo. ¿Dónde estás?, pregunté con voz neutral. En un hotel. Isabella vaciló nuestras cuentas antes de ser arrestada. No tengo nada. Perdí mi trabajo porque salió en las noticias. No tengo a dónde ir. Parte de mí, la madre que había sido durante 38 años, quería correr a ayudarlo. Pero la mujer que casi había sido despojada de todo, que casi había sido asesinada por su ambición y ceguera, permaneció firme. Julián, hiciste tu elección. Elegiste creer en Isabella sobre mí. Me llamaste vieja estúpida. Participaste en un plan para robarme y potencialmente matarme. Mamá, yo no sabía sobre esa parte, gritó él, lágrimas evidentes en su voz. Te juro que nunca habría dejado que te hicieran daño físico. Isabella me dijo que solo te estábamos ayudando, que estabas enferma y no podías verlo. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Mi propia voz se quebró. Soy tu madre, Julián. Me conoces toda tu vida. Sabes que no tengo ningún problema mental. Pero elegiste creerle a una mujer que conociste hace 5 años sobre la persona que te dio la vida y te crió sola cuando tu padre murió. Silencio largo del otro lado. Finalmente, su voz apenas un susurro. Tienes razón. No tengo excusa. Fui un idiota, un hijo terrible. Isabella me manipuló, sí, pero yo dejé que lo hiciera porque era más fácil que enfrentarme a ella. ¿Qué quieres de mí, Julián?, pregunté cansada. Perdón, dijo simplemente. Sé que no lo merezco. Sé que probablemente nunca me perdonarás. Pero necesito que sepas que lo siento más que cualquier cosa en mi vida. Voy a terapia. Estoy tratando de entender cómo permití que esto sucediera.
El fiscal me ofreció un acuerdo de inmunidad a cambio de testificar contra Isabella y los otros. Voy a hacerlo. Voy a decir toda la verdad. Eso no repara lo que hiciste, dije con voz dura. No devuelve mi vino destruido, mi confianza rota, mi sensación de seguridad en mi propio hogar. No borra el hecho de que mi propio hijo conspiró para robarme. Lo sé, susurró él. Solo quería que supieras que lo lamento. Y que si alguna vez, en años o décadas, decides darme otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hijo que debía haber sido siempre. Colgué sin responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Había sobrevivido. Había luchado. Había ganado. Mariana me encontró llorando en la cocina y me abrazó fuerte. Es normal sentir dolor incluso cuando hiciste lo correcto, susurró. Él es tu hijo. Siempre será tu hijo. Pero eso no significa que tengas que perdonarlo ahora o nunca. El juicio comenzó 3 meses después. Isabella enfrentaba 32 cargos criminales, desde fraude hasta conspiración para cometer asesinato. El doctor Vargas 18 cargos. Natalia 15. Mariana me acompañó cada día, sentadas en la galería viendo cómo la justicia se desarrollaba. Julián testificó durante 2 días completos, explicando cómo Isabella lo había seducido, manipulado, convencido de que yo estaba enferma y necesitaba su ayuda. El jurado no le creyó completamente. Podían ver su complicidad, su debilidad, su disposición a traicionar a su madre por una mujer bonita y manipuladora. Pero su testimonio fue crucial para condenar a Isabella. Los exámenes toxicológicos del cuerpo de Roberto Fuentes revelaron niveles altos de digoxina, un medicamento cardíaco que en dosis excesivas causa paros cardíacos que parecen naturales. Isabella había asesinado a su primer esposo. Y casi había hecho lo mismo conmigo. Cuando el jurado regresó con los veredictos, sentí que mi corazón dejaba de latir. Culpable. Culpable en todos los cargos. Isabella fue sentenciada a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25. El doctor Vargas 20 años. Natalia 15 años. La red criminal que habían construido fue completamente desmantelada. Otros 5 casos de víctimas ancianas fueron reabiertos basados en nuestra evidencia. Salí de la corte ese día sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No alegría, porque mi hijo todavía estaba perdido para mí. No triunfo completo, porque mi colección de vinos nunca sería restaurada. Pero paz. La paz de saber que había luchado y ganado. Que había protegido no solo mis bienes, sino mi vida misma. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi apartamento o mi colección, sino de mi vida misma. Contraté una empresa de restauración profesional para reparar mi cava de vinos. Limpiaron cada estante, repararon el sistema de climatización que Isabella había dañado, y me ayudaron a catalogar lo que quedaba de mi colección. De las 122 botellas que tenía, solo quedaban 63 intactas. Las otras habían sido bebidas, rotas, o arruinadas por el mal almacenamiento durante la ocupación de Isabella. Cada botella perdida era una herida, pero decidí no dejar que esas heridas definieran mi futuro. Comencé a reconstruir la colección poco a poco, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no eran solo posesiones preciosas guardadas para algún día. Eran para ser disfrutadas, compartidas con las personas que realmente importaban en mi vida. Mariana, Daniela, Iván, el detective que me había ayudado, todos fueron invitados a cenas donde abrí botellas que antes habría guardado por décadas. Mi apartamento se llenó de vida nuevamente, pero de la vida correcta. Risas genuinas, conversaciones profundas, amistades reales. Daniela se convirtió en una amiga cercana. Descubrimos que teníamos mucho en común, ambas viudas que habían construido vidas independientes y fuertes. Los jueves por la noche se convirtieron en nuestra tradición, cenas donde cocinábamos juntas y hablábamos de todo, desde política hasta nuestros sueños para el futuro. Mariana también pasaba más tiempo conmigo. Nuestra relación de hermanas, que siempre había sido buena, se profundizó hasta convertirse en algo inquebrantable. Ella era mi roca, mi protectora, mi confidente. Una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón, me dijo algo que nunca olvidaré. Verónica, siempre te admiré por tu fortaleza, pero lo que hiciste estos últimos meses fue extraordinario. No solo te defendiste,
sino que protegiste a futuras víctimas. ¿Cuántas ancianas fueron salvadas porque tú luchaste? La demanda civil que presenté contra Isabella, el doctor Vargas y Natalia resultó en una compensación de $700,000, aunque sabía que probablemente nunca vería ese dinero completo. La mayoría de los bienes de Isabella habían sido congelados o ya gastados. Pero no se trataba del dinero. Se trataba del principio, de establecer consecuencias, de decir en voz alta que lo que me hicieron fue imperdonable y punible. Usé parte de ese dinero para algo significativo. Establecí una fundación para ayudar a personas mayores víctimas de fraude financiero familiar. La Fundación Roberto Martínez, nombrada por mi difunto esposo, ofrecía asesoría legal gratuita, investigadores privados y apoyo psicológico para ancianos enfrentando abuso de sus propias familias. Mariana se convirtió en la directora legal. Iván en el investigador principal. En el primer año ayudamos a 17 personas a escapar de situaciones similares a la mía. Cada caso que resolvíamos, cada anciana que protegíamos, sanaba un poco más la herida que Isabella había dejado. Pero había una herida que no cerraba, un vacío que no se llenaba. Helen. Mi hijo seguía en terapia intensiva. Me enviaba cartas cada semana, cartas que yo leía pero no respondía. En ellas hablaba de su progreso, de las cosas que estaba aprendiendo sobre manipulación psicológica, sobre codependencia, sobre cómo Isabella había explotado sus inseguridades para controlarlo. Explicaba que siempre se había sentido inadecuado, nunca tan exitoso como yo, nunca tan fuerte como su padre había sido. Isabella le había prometido un atajo, una forma fácil de tener lo que yo había construido con décadas de trabajo. Y él, débil y ambicioso, había mordido el anzuelo. Las cartas eran honestas, dolorosas, llenas de remordimiento genuino. Pero leerlas me destrozaba cada vez. Una tarde, casi un año después del juicio, Mariana me encontró leyendo la última carta de Julián con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo?, preguntó suavemente sentándose a mi lado. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere perdonarlo. Es mi hijo. Lo amo incluso después de todo. Pero otra parte de mí no puede olvidar que me llamó vieja estúpida, que conspiró para robarme, que eligió a Isabella sobre mí una y otra vez. Mariana tomó mi mano. El perdón no es algo que das por obligación o porque el tiempo ha pasado. Es algo que das cuando estás lista, si alguna vez lo estás. Y si nunca lo estás, eso también es válido. Él destruyó la confianza que tomó 38 años construir. Nadie puede exigirte que la reconstruyas. Sus palabras me dieron permiso para algo que necesitaba, permiso para no apurarme, para no forzar una reconciliación antes de estar lista. Decidí responder a Julián por primera vez. Le escribí una carta corta y directa. Julián, he leído todas tus cartas. Veo que estás trabajando en ti mismo y me alegra. Pero necesitas entender que el daño que causaste no se repara con disculpas o terapia. Se repara con tiempo, con acciones consistentes, con respeto a mis límites. No estoy lista para verte o hablar contigo. Tal vez algún día lo esté, tal vez no. Mientras tanto, enfócate en tu recuperación no por mí, sino por ti. Sé el hombre que tu padre habría querido que fueras. Envié la carta y sentí un peso levantarse de mis hombros. Había establecido un límite claro, había comunicado mis necesidades, y había dejado la puerta entreabierta sin comprometerme a nada. Era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Mi terapeuta, una psicóloga maravillosa llamada Andrea que empecé a ver después del juicio, me ayudó a procesar todo el trauma. No solo el trauma reciente con Isabella y Julián, sino traumas más antiguos que nunca había enfrentado completamente. La muerte de Roberto, las luchas de ser madre soltera, las presiones de construir un negocio en un mundo dominado por hombres. Andrea me enseñó que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba prosperar. Necesitaba redefinir quién era Verónica Martínez más allá de madre, más allá de viuda, más allá de víctima de fraude. ¿Quién era yo en mi esencia? ¿Qué quería para los años que me quedaban? ¿Cómo quería ser recordada? Las respuestas llegaron lentamente, pero con claridad. Quería ser recordada como una luchadora que nunca se rindió. Como una mujer que protegió no solo a sí misma sino a otros. Como alguien que convirtió el dolor en propósito. Comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre fraude financiero dirigido a ancianos. Compartía mi historia sin vergüenza, exponiendo cada detalle de cómo casi caigo en la trampa de Isabella.
Al principio era difícil, la humillación de admitir que mi propio hijo conspiró contra mí. Pero con cada charla, con cada anciana que se acercaba después para decirme está pasando algo similar, el dolor se transformaba en poder. Una mujer de 70 años me abrazó llorando después de una presentación. Mi hija me está haciendo exactamente lo mismo, susurró. Pensé que estaba loca, que era mala madre por sospechar. Pero usted me hizo ver que no estoy loca, que tengo derecho a protegerme. Esa mujer, gracias a mi historia, buscó ayuda legal a tiempo y salvó su patrimonio. Esos momentos hicieron que todo lo que había pasado valiera la pena. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible cuando volví de viaje y encontré mi vida destrozada. 2 años desde que bebieron mi vino de $60,000 y planearon robarme todo. 2 años desde que descubrí que mi hijo me traicionaría por una mujer manipuladora. Y 2 años desde que decidí luchar con todo lo que tenía. Hoy miro mi vida y casi no reconozco a la mujer que era entonces. Sigo siendo Verónica Martínez, sigo teniendo 67 años, sigo viviendo en mi apartamento con vista al parque. Pero ahora soy más fuerte, más sabia, y extrañamente más feliz de lo que había sido en décadas. La Fundación Roberto Martínez ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Tenemos oficinas en 3 ciudades, un equipo de 12 abogados y 6 investigadores. Hemos ayudado a más de 200 familias a escapar de situaciones de abuso financiero. Cada caso ganado, cada anciano protegido, es un recordatorio de que algo hermoso puede nacer del dolor más profundo. Mi colección de vinos se ha reconstruido, pero de manera diferente. Ya no guardo botellas para ocasiones especiales que tal vez nunca lleguen. Las abro cuando siento que el momento es correcto, las comparto con personas que amo. La semana pasada abrí un Barolo del 2005 con Mariana, Daniela e Iván. Brindamos por la amistad, por la justicia, por haber sobrevivido juntos a la tormenta. El vino sabía a victoria. Isabella cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. Nunca volverá a lastimar a otra persona anciana. El doctor Vargas perdió su licencia médica además de su libertad. Natalia también está tras las rejas. Su red criminal fue completamente desmantelada y varios de sus cómplices enfrentan cargos en diferentes estados. La justicia, aunque lenta, finalmente llegó. Hace 3 meses recibí una llamada inesperada. Era Julián. Habían pasado casi 2 años desde mi última y única carta. Mamá, su voz sonaba diferente, más madura, más calmada. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gradué de mi programa de tratamiento. Llevo 18 meses sobrio de la codependencia tóxica. Conseguí un trabajo honesto, estoy pagando mis propias cuentas, y he estado haciendo trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar. No te estoy pidiendo que me perdones o que volvamos a ser familia como antes. Solo quería que supieras que tu carta me salvó la vida. Me hizo ver que tenía que cambiar por mí, no por obtener tu perdón. Escuché en silencio, mi corazón latiendo fuerte. Entiendo si nunca quieres verme, continuó. Pero si algún día estás lista, aunque sea solo para tomar un café en un lugar público, me encantaría poder mirarte a los ojos y decirte en persona cuánto lo siento y cuánto he cambiado. No respondí inmediatamente. Déjame pensarlo, dije finalmente. Está bien, respondió él. Tomaré lo que sea que decidas. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando no lo demostré. Hablé con Andrea, mi terapeuta, sobre esa llamada durante nuestras siguientes 3 sesiones. Procesamos mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas. ¿Qué quieres tú, Verónica?, me preguntó finalmente. No que deberías querer, no que es lo correcto, sino que quiere tu corazón. Mi corazón quiere a mi hijo de vuelta, admití llorando. Pero mi cabeza tiene miedo de volver a ser lastimada. Andrea asintió con comprensión. Entonces tal vez el camino no es todo o nada. Tal vez es un paso pequeño, protegido, donde mantienes tus límites pero le das una oportunidad de demostrarte que ha cambiado. Después de mucha reflexión, decidí encontrarme con Julián. Pero en mis términos. Lo cité en una cafetería pública a las 2 de la tarde un miércoles. Mariana esperaba en una mesa cercana, no espiando pero presente por si necesitaba apoyo. Cuando Julián entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, se veía más saludable, sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Se sentó frente a mí con manos temblorosas.
Gracias por venir, dijo suavemente. Sé que no lo merezco. Pasamos 2 horas hablando. Él me contó sobre su terapia, sobre cómo había aprendido a identificar patrones de manipulación, sobre el trabajo que estaba haciendo para convertirse en una mejor persona. No hizo excusas. No culpó solo a Isabella. Tomó responsabilidad completa por sus acciones. Mamá, dijo eventualmente, sus ojos llenos de lágrimas, pasaré el resto de mi vida lamentando lo que te hice. No espero que me perdones hoy, mañana, o nunca. Solo quiero que sepas que la persona que te traicionó ya no existe. He muerto y renacido, y el hombre que soy ahora haría cualquier cosa por protegerte en lugar de lastimarte. No te perdono todavía, dije honestamente. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Pero veo que estás tratando. Y eso cuenta para algo. Podemos intentar esto despacio. Una llamada al mes. Un café cada 3 meses. Sin promesas, sin expectativas. Solo 2 personas tratando de encontrar un camino hacia adelante. Él asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Eso es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Gracias por darme una oportunidad. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí una botella especial. No era la más cara de mi colección, pero era significativa. Un Chateau Lafite del año en que nació Julián. La había guardado pensando abrirla cuando él se graduara de la universidad, pero ese día había estado demasiado ocupada con el trabajo. Luego pensé abrirla en su boda, pero Isabella había arruinado esa celebración con su presencia venenosa. Ahora la abría sola, brindando por algo diferente. Por la posibilidad de redención. Por los finales que no son perfectos pero son reales. Mirando por mi ventana hacia las luces de la ciudad, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche horrible encontrando mi vino destruido, hasta el descubrimiento de la conspiración, la lucha legal, la victoria en corte, y ahora este momento de paz imperfecta pero genuina. Había perdido cosas en el camino. Mi inocencia sobre la familia, algunas botellas invaluables, años de relación con mi hijo. Pero había ganado mucho más. Había ganado respeto propio, límites saludables, una red de verdaderos amigos, y un propósito que trascendía mi propia vida. La Fundación Roberto Martínez seguiría creciendo. Seguiría protegiendo a ancianos vulnerables de depredadores como Isabella. Seguiría dando voz a quienes habían sido silenciados por sus propias familias. Y yo seguiría siendo Verónica Martínez, no una víctima sino una sobreviviente, no una anciana indefensa sino una guerrera de 67 años que demostró que nunca es tarde para defenderte. Cuando llegó el camión para llevarse mis cosas, como Isabella había planeado en su fantasía perversa, no pasó. En lugar de eso, llegó un camión diferente. Uno lleno de muebles nuevos para la oficina de la fundación, donados por mí. Llegó un camión con suministros para el refugio donde Julián hacía voluntariado, pagados por mí. Llegaron camiones llevando ayuda, no quitando. Porque esa es la diferencia entre personas como Isabella y personas como yo. Ella construía su vida sobre las ruinas de otros. Yo construía la mía ayudando a otros a reconstruir las suyas. Y esa noche, sola en mi apartamento seguro, con mi vino en mano y paz en mi corazón, supe que había hecho algo que Isabella nunca podría entender. Había convertido la traición en triunfo, el dolor en poder, y la venganza en justicia. Les mostré quién manda de verdad. No con violencia, no con crueldad, sino con dignidad, inteligencia y una determinación inquebrantable de nunca, nunca rendirme. Esta es mi historia. La historia de cómo casi lo pierdo todo y terminé ganándolo todo. Y si hay alguien ahí fuera viviendo algo similar, quiero que sepa esto: nunca es tarde para luchar. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Y nunca, absolutamente nunca, dejes que nadie te haga sentir que no mereces respeto, dignidad y control sobre tu propia vida. Porque la edad es solo un número. Pero el coraje no tiene edad.